El aire en el gran comedor de la hacienda de la Vega era espeso y solemne, cargado con el aroma de cera de abejas y vino añejo. Los cubiertos de plata tintineaban contra la porcelana con una cadencia ensayada, un sonido frágil en el imponente silencio que el coronel Álvaro de la Vega presidía desde la cabecera de la mesa. Su postura era rígida, su mirada un acero frío que evaluaba a sus invitados sin calidez. A su lado, su hija Sofía movía la comida en su plato, sus ojos reflejando una melancolía que no encajaba con el lujo circundante. En una esquina, junto a un aparador de caoba oscura, Mateo permanecía inmóvil, una sombra cuya única función era existir sin ser visto. De pronto, un clic metálico cortó el murmullo. El coronel extrajo su reloj de bolsillo de plata, un disco brillante que parecía absorber la luz de las velas. Lo abrió. Consultó la hora y lo cerró con un chasquido autoritario. El gesto no buscaba información, era una afirmación de dominio, un recordatorio de que cada segundo en esa casa le pertenecía. La conversación, forzada y superficial, derivó hacia los asuntos de la hacienda. El capitán Ramírez, un oficial visitante ansioso por congraciarse, levantó su copa. «Coronel, debo felicitarlo. Sus caballos son las bestias más nobles que he visto. Escuché que hubo un problema con el nuevo semental, un asunto que ni su mejor capataz pudo resolver». El coronel Álvaro asintió con parsimonia, aceptando el elogio como un derecho. El capitán, envalentonado, continuó con una sonrisa. Pero fue su muchacho quien encontró la solución. Un nudo imposible en el arnés. Lo deshizo con una calma asombrosa. Con un gesto casual de la cabeza, señaló hacia la esquina donde Mateo permanecía petrificado. Tiene la astucia de un de la Vega, si me permite el atrevimiento. El aire se heló al instante. El tintineo de los cubiertos cesó. Sofía bajó la mirada, sus manos apretando el mantel bajo la mesa. Todos los ojos se posaron en el coronel, esperando la inevitable erupción. Mateo sintió el peso de esas miradas como un castigo físico, deseando que la tierra se abriera y lo devorara. El rostro del coronel Álvaro se transformó. La máscara de aristocrática indiferencia se resquebrajó, revelando una furia helada que era mucho más aterradora que un grito inmediato. Sus nudillos se pusieron blancos al aferrarse a la mesa. El silencio se estiró, volviéndose denso, asfixiante. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión hasta un punto insoportable. Finalmente, con un movimiento lento y deliberado, golpeó la mesa con el puño cerrado. La vajilla tembló y un par de copas se derramaron. Su voz, cuando finalmente habló, fue un trueno que sacudió los cimientos del salón. «Este muchacho no es de nuestra sangre». Su dedo índice, temblando de rabia, apuñaló el aire en dirección a Mateo. «Es una herramienta, una posesión. Su ingenio es una anomalía, no un mérito que deba ser elogiado. No vuelva a insultar el legado de mi familia con una comparación tan grotesca». Las palabras cayeron como piedras, cada una diseñada para aplastar, para aniquilar la mínima insinuación de humanidad en el joven esclavo. Un silencio sepulcral siguió a la explosión. El capitán Ramírez, pálido y sudoroso, balbuceó una disculpa que nadie escuchó. Los demás invitados fijaron la vista en sus platos, convirtiéndose en estatuas de incomodidad. Sofía levantó la cabeza y por primera vez su mirada hacia su padre no contenía solo miedo, sino una astilla de juicio. Sus ojos buscaron a Mateo, encontrando en él una quietud antinatural, una máscara de servidumbre perfectamente cincelada para ocultar la herida. Él no se inmutó, no bajó la cabeza. Su cuerpo absorbía la humillación como un árbol soporta una tormenta, erguido y silencioso. El coronel, con la respiración aún agitada, sacó de nuevo su reloj de plata. El clic de la tapa al cerrarse resonó en la quietud, un veredicto final. Con un gesto despectivo, despidió a Mateo, quien se retiró hacia las sombras de la cocina, llevando consigo el peso de una identidad negada. La cena continuó, pero algo se había roto irremediablemente en la atmósfera opresiva de la hacienda. Las sombras de la cocina envolvieron a Mateo, un refugio frío que no ofrecía consuelo, solo invisibilidad. El eco de las palabras del coronel, una herramienta, resonaba en el aire estancado, un veneno que buscaba anidar en su espíritu. Sin embargo, en su interior algo se negó a quebrarse. En lugar de ceder al peso de la humillación, un instinto más antiguo y profundo tomó el control. Se movió con un propósito silencioso, no hacia el rincón asignado para su descanso, sino hacia la puerta trasera que se abría a la noche.
El aire fresco y húmedo, cargado con el aroma de la tierra y las hierbas nocturnas, fue una bocanada de realidad en medio de la sofocante atmósfera de la casa principal. No había tiempo para el dolor, había una tarea que requería su atención. Una responsabilidad que existía en un universo paralelo a la vanidad del coronel, un mundo donde el valor se medía en actos de cuidado, no en apellidos ni en la pureza de la sangre. Sofía sintió que las paredes del comedor se cerraban sobre ella. La risa forzada de los invitados, el tintineo hueco de los cubiertos, todo se había vuelto insoportable. La imagen del rostro impasible de Mateo mientras absorbía la crueldad de su padre se grabó en su mente. Empujada por un impulso que no comprendía del todo, una mezcla de culpa, vergüenza y una naciente rebelión, se excusó de la mesa con un murmullo inaudible. Se deslizó por los pasillos silenciosos, su vestido de seda susurrando contra los pisos de madera pulida. No sabía qué le diría, qué podría ofrecerle. Las palabras parecían inútiles, pequeñas e insultantes frente a la magnitud de la herida infligida. Pero el silencio era complicidad, y ya no podía ser cómplice. Lo buscó en los lugares habituales de los sirvientes, pero no estaba allí. Una extraña intuición la guió hacia el pequeño jardín medicinal que su madre había cultivado años atrás, un rincón olvidado por casi todos. Allí estaba él, bajo la luz pálida de la luna, arrodillado junto a un lecho de hierbabuena y romero. No había rastro de la humillación en su postura. Su espalda estaba recta, sus movimientos eran deliberados y llenos de una gracia tranquila. Con una pequeña hoz cortaba con cuidado unas hojas de eucalipto, seleccionando cada una con la precisión de un artesano. El aire a su alrededor olía a menta y a tierra mojada, un bálsamo para el espíritu herido. Sofía se detuvo en la penumbra, observándolo en secreto. Esperaba encontrar a un hombre roto, a una víctima consumida por la ira o la desesperación. En cambio, encontró a un sanador en su santuario, absorto en un ritual que parecía conectar con una fuente de poder ancestral e inquebrantable. La escena era tan inesperada, tan llena de una dignidad serena, que la dejó sin aliento, cuestionando todo lo que creía saber sobre la fuerza y la debilidad. Su hermana menor, Ana, de apenas 8 años, ardía en fiebre en una pequeña cama en los cuartos de los sirvientes. Su tos seca y persistente era un sonido frágil en la noche, un recordatorio constante de la precariedad de sus vidas. Era por ella que Mateo estaba allí, en el jardín, ignorando el aguijón de las palabras del coronel. El orgullo herido de un hombre no significaba nada comparado con el calor que emanaba del pequeño cuerpo de su hermana. La humillación pública era un fantasma, pero la fiebre era un enemigo real y presente. Mientras sus manos trabajaban, su mente catalogaba los síntomas y las posibles combinaciones de hierbas. Este conocimiento, transmitido en susurros por su madre antes de morir, era su verdadera herencia, un legado de sabiduría que no se guardaba en cajas fuertes ni se grababa en escudos de armas. Era un poder silencioso, tejido con la memoria y el amor, infinitamente más valioso que cualquier reloj de plata. Finalmente Sofía dio un paso hacia la luz. El crujido de una rama bajo su zapato delató su presencia. Mateo se levantó lentamente sin sobresaltarse. Se giró para mirarla y en sus ojos no había súplica ni resentimiento. Solo una calma profunda que la desarmó. «Señorita», dijo, su voz apenas un murmullo, pero firme. «Mi padre... yo... lo siento mucho», balbuceó ella, las palabras torpes y vacías. Mateo simplemente asintió, una inclinación de cabeza que no era de servidumbre, sino de reconocimiento. «La fiebre de mi hermana no entiende de disculpas, señorita, solo entiende de remedios». La frase no fue una acusación, sino una declaración de hechos, una afirmación de sus prioridades. Con ese simple enunciado trazó una línea invisible entre el mundo de ellos, lleno de dramas de honor, y el suyo, anclado en las necesidades fundamentales de la vida y la muerte. Ella observó sus manos mientras él comenzaba a machacar las hojas en un pequeño mortero de piedra. Eran manos fuertes, callosas por el trabajo, pero se movían con una delicadeza y una seguridad asombrosas. Cada gesto era preciso, económico, imbuido de un conocimiento que parecía innato. El aroma de las hierbas trituradas se intensificó, una fragancia medicinal que era a la vez penetrante y reconfortante. Sofía se dio cuenta de que nunca antes había visto a un hombre trabajar con tal concentración y propósito. Su padre comandaba ejércitos y administraba tierras con órdenes y decretos, pero aquí, en este pequeño jardín,
Mateo comandaba las fuerzas de la naturaleza con sus propias manos. Era un tipo de poder diferente, uno que no necesitaba gritos ni demostraciones de fuerza para existir. Era un poder que sanaba en lugar de destruir, que creaba en lugar de poseer. Una pregunta silenciosa se formó en la mente de Sofía, una duda que sacudió los cimientos de su educación. ¿Qué definía realmente el valor de una persona? ¿Era el linaje, la riqueza, los títulos que su padre tanto atesoraba? ¿O era esta capacidad de transformar el sufrimiento en alivio, de encontrar sabiduría en la tierra, de cuidar a otro ser humano con una devoción inquebrantable? Por primera vez vio la arrogancia de su padre no como una fortaleza, sino como una ceguera. Él veía a Mateo como un objeto, una herramienta, porque era incapaz de percibir la complejidad y la belleza del mundo interior del joven. La curiosidad que sintió no era solo por Mateo, sino por la verdad misma. Empezó a sospechar que el verdadero esclavo en esa hacienda era su padre, encadenado a un código de honor que le impedía ver la humanidad que florecía justo delante de sus ojos. Mientras tanto, en su imponente estudio, el coronel Álvaro de la Vega se servía un brandy. El líquido ambarino giraba en la copa mientras él contemplaba el retrato de su abuelo, un general con una mirada tan dura como la suya. Consideraba el incidente de la cena como un asunto zanjado, una lección necesaria sobre el orden y la jerarquía. La insolencia del capitán Ramírez había requerido una respuesta contundente para reafirmar su autoridad. No sentía remordimiento, solo una fría satisfacción. Sacó su reloj de bolsillo de plata, el símbolo de su linaje. Lo abrió, observó el movimiento rítmico y perfecto de los engranajes y lo cerró con un chasquido seco y definitivo. Para él, el mundo funcionaba con la misma precisión mecánica. Cada persona tenía su lugar asignado, su función predeterminada. Mateo era una pieza menor en su gran maquinaria, útil pero reemplazable. No había más que pensar. El coronel pasó un paño de seda sobre la superficie pulida del reloj, borrando una huella dactilar. Vio su propio reflejo distorsionado en la plata, el rostro de un hombre en control, el patriarca, el guardián de un legado centenario. Se enorgullecía de su capacidad para ver el mundo con claridad, sin sentimentalismos. Creía que la disciplina y el mantenimiento de las distancias eran las claves de un liderazgo efectivo. La compasión era una debilidad, el elogio a un inferior una peligrosa grieta en la armadura del poder. Estaba completamente convencido de que había sofocado cualquier posible chispa de insubordinación, reafirmando las leyes inmutables que gobernaban su hacienda y su vida. No podía imaginar que, en ese mismo instante, en un humilde jardín, se estaba cultivando una forma de poder que su lógica militar no podía medir ni contener. Su victoria era una ilusión, una fortaleza construida sobre cimientos de arena. Cuando Sofía regresó al interior de la casa, el aire parecía diferente, más denso. Las paredes, antes familiares y protectoras, ahora se sentían como los barrotes de una jaula dorada. Miró los rostros de sus antepasados, colgados en marcos dorados a lo largo del pasillo, y por primera vez no vio honor y gloria, sino una larga línea de hombres con la misma ceguera que su padre. Hombres que habían confundido el poder con la sabiduría, la posesión con el valor. La semilla del conflicto no había sido plantada por Mateo, sino por la verdad que él encarnaba sin esfuerzo. Una verdad que ahora comenzaba a germinar en su propio corazón. Su lealtad, antes incondicional hacia su padre y su familia, ahora estaba dividida. Se dio cuenta de que había dos tipos de sangre, la que se hereda y la que se demuestra a través de actos de coraje y compasión. Y esa noche había visto cuál de las dos era verdaderamente noble. En la oscuridad de su habitación, Mateo terminó de preparar la cataplasma. Con infinita ternura, la aplicó sobre la frente caliente de su hermana. Ana suspiró en sueños, su respiración pareció calmarse un poco bajo el efecto refrescante de las hierbas. Él se sentó en una silla de madera junto a su cama, dispuesto a velar por ella durante toda la noche. Su mirada se desvió hacia la ventana, a través de la cual se veían las luces lejanas de la casa principal, un mundo aparte gobernado por un hombre que lo había despojado de su humanidad frente a todos. Pero en los ojos de Mateo no había odio, no había un plan de venganza. Había algo mucho más profundo y peligroso para el orden del coronel. Una calma inquebrantable, una determinación silenciosa de proteger lo único que realmente le importaba. El sistema había intentado aplastarlo, pero solo había logrado revelar una fuerza que nadie, ni siquiera él mismo, sabía que poseía.
La mañana siguiente a la cena trajo consigo un cambio palpable en la atmósfera de la hacienda. El aire, antes cargado de una tensión silenciosa, ahora vibraba con una crueldad metódica y deliberada. El coronel Álvaro, movido por un deseo no expresado de aplastar la silenciosa dignidad que había percibido en Mateo, decidió reafirmar su dominio de la manera más elemental posible, a través del agotamiento físico. Asignó a Mateo una serie de tareas inútiles y extenuantes, diseñadas no para mejorar la propiedad, sino para quebrar su espíritu. Lo hizo acarrear piedras de un extremo a otro del campo bajo el sol implacable, cavar zanjas sin propósito para luego volver a llenarlas, y limpiar los establos con un cepillo de dientes, una humillación calculada para ser presenciada por los demás sirvientes. El coronel observaba desde la sombra de la galería su reloj de plata en la mano, midiendo no el progreso del trabajo, sino el punto de ruptura del joven. Cada gesto del coronel era una declaración. Tu tiempo, tu energía, tu existencia misma me pertenecen. Sofía no pudo soportar el espectáculo. La imagen de Mateo, con la espalda empapada de sudor y las manos ensangrentadas mientras su padre permanecía impasible en su sillón de mimbre, se convirtió en una tortura, rompiendo con años de sumisión filial. Se atrevió a confrontarlo. Con una voz que temblaba de una ira contenida, le preguntó por qué sometía a Mateo a un castigo tan desproporcionado y brutal. El coronel Álvaro ni siquiera la miró. Sus ojos permanecieron fijos en la figura lejana de Mateo. No es un castigo, Sofía, es una corrección, respondió con una frialdad que helaba la sangre. Ciertas herramientas, si se dejan sin usar, adquieren óxido y autonomía. Hay que recordarles su función. Él ha olvidado la suya. La respuesta, desprovista de emoción pero cargada de una lógica perversa, reveló la profundidad de su deshumanización. Para él Mateo no era un hombre siendo quebrado, sino un objeto siendo recalibrado. El abismo entre padre e hija se ensanchó, convirtiéndose en una grieta insalvable. La crueldad del coronel tuvo consecuencias que iban más allá del sufrimiento de Mateo. El agotamiento extremo le impidió a Mateo atender a su hermana Ana como solía hacerlo. Privado del tiempo y la fuerza para buscar las hierbas en el jardín o para velar por ella durante la noche, la frágil salud de la niña comenzó a deteriorarse rápidamente. La fiebre regresó con una virulencia renovada y su tos seca se convirtió en un estertor que resonaba en la pequeña habitación de los sirvientes. Mateo sintió como una ola de pánico helado comenzaba a erosionar su férrea compostura. Su propio dolor era soportable, una tormenta que podía capear en silencio. Pero la impotencia de ver a su hermana consumirse por la fiebre, sabiendo que la cura estaba a su alcance pero le era negada por el capricho de un hombre poderoso, era una forma de agonía completamente nueva y devastadora. La injusticia ya no era una herida a su orgullo, sino una amenaza directa a la única vida que le importaba. La noticia del empeoramiento de Ana llegó a oídos del coronel, no como una tragedia, sino como una oportunidad estratégica. Vio en la desesperación de Mateo la herramienta definitiva para lograr la sumisión total que tanto anhelaba. Convocó al joven a su estudio, un santuario de poder y conocimiento al que ningún esclavo había entrado jamás. El olor a cuero viejo y papel llenaba el aire. Con una calma calculada, el coronel le ofreció la ayuda del médico de la hacienda, un hombre notoriamente negligente. Pero la oferta venía con una condición. Mateo debía arrodillarse ante él en presencia de los capataces y renegar públicamente de los conocimientos de su madre, declarándolos supersticiones de salvajes. Debía suplicar por la medicina del hombre blanco, admitiendo la inferioridad de su propia herencia. Era un ataque directo al núcleo de su identidad, a la memoria sagrada de su madre y al único legado de valor que poseía. El coronel no quería solo su obediencia, quería su alma. Atrapado entre el amor por su hermana y la profanación de su propia dignidad, Mateo se enfrentó a una elección imposible. El silencio en el estudio se hizo denso, pesado como una losa. El coronel lo observaba con una expresión de triunfo anticipado, saboreando cada segundo de la agonía del joven. Finalmente, con la mirada perdida en el suelo y la voz rota en un susurro apenas audible, Mateo aceptó. La escena se trasladó al patio principal, donde el sol de la tarde proyectaba largas sombras. El coronel había ordenado a los demás sirvientes que formaran un círculo, convirtiéndolos en testigos forzados de la aniquilación de un hombre. De rodillas sobre la tierra dura, Mateo recitó las palabras humillantes que el coronel le había dictado.
Cada palabra era como un trozo de vidrio en su garganta. El coronel, de pie sobre él, con los brazos cruzados, asintió lentamente. Había ganado. Había extinguido la última chispa de desafío, reafirmando el orden inmutable de su mundo. En el preciso instante en que la victoria del coronel parecía absoluta, el sonido de cascos de caballo a galope rompió el silencio opresivo. Un mensajero, cubierto de polvo y sudor, irrumpió en la hacienda, deteniendo su montura bruscamente en el centro del patio. Llevaba un despacho sellado con el escudo del gobierno. El coronel lo tomó y rompió el sello con impaciencia. Sus ojos recorrieron las líneas del documento y su rostro, hasta entonces una máscara de arrogancia satisfecha, se endureció hasta convertirse en granito. La guerra civil, un rumor lejano hasta ese momento, había estallado. La orden era clara. Todos los oficiales de la reserva debían presentarse en el frente de batalla de inmediato. El drama personal de la hacienda fue súbitamente eclipsado por el caos de la historia. El control meticuloso que el coronel ejercía sobre su pequeño feudo estaba a punto de ser destrozado por una fuerza mucho mayor e impredecible. En medio del torbellino de preparativos que se desató, el coronel se movía con una eficiencia fría y marcial. Las órdenes brotaban de sus labios como disparos. Según la ley militar, debía llevar consigo a un asistente personal. Sus ojos grises barrieron los rostros aterrorizados de los sirvientes, buscando a su elección. Su mirada se detuvo en Mateo, que seguía de pie, inmóvil, con el polvo de la humillación todavía en sus rodillas y la mirada vacía. Una sonrisa casi imperceptible, afilada y cruel, se dibujó en los labios del coronel. Apuntó con un dedo. «Tú», ordenó, su voz cortante como un látigo, «vendrás conmigo». La decisión no tenía lógica práctica. Era el acto final de una tiranía refinada. No contento con haberlo quebrado, ahora pretendía arrastrarlo al infierno del campo de batalla, un lugar donde su poder sobre la vida y la muerte de Mateo sería absoluto y definitivo. La injusticia había alcanzado su cenit y el villano, en su cúspide de arrogancia, sellaba sin saberlo el comienzo de su propia caída. El viaje hacia el frente de batalla comenzó con la brutalidad de un amanecer helado. La hacienda de La Vega, usualmente un bastión de orden imponente, se sumió en un caos de preparativos marciales. Los caballos relinchaban, los hombres gritaban órdenes y el aire se impregnaba del olor a cuero y pólvora. En medio del torbellino, el coronel Álvaro de la Vega se erguía como un monolito de autoridad, su voz un látigo que organizaba el desorden. Sofía observaba desde el balcón, sus manos apretando la barandilla de hierro forjado. Sus ojos no buscaban a su padre, sino la figura silenciosa de Mateo, quien cargaba los pertrechos del coronel con una resignación que parecía más profunda que el miedo. Sus miradas se cruzaron por un instante fugaz, un abismo de palabras no dichas. Ella le ofreció un gesto de cabeza casi imperceptible, una mezcla de disculpa y ruego. Él respondió con una quietud que era su única armadura. El coronel, ajeno a todo, montó su caballo, consultó su reloj de plata con un chasquido autoritario y partió sin mirar atrás, arrastrando a su sombra hacia la guerra. El camino era una cicatriz de lodo y desesperanza que se extendía a través del paisaje. El coronel Álvaro cabalgaba al frente, su espalda una línea recta de orgullo militar, su mente ocupada en estrategias y glorias futuras. Detrás de él, a una distancia respetuosa pero constante, lo seguía Mateo. No era la sombra derrotada que el coronel había arrastrado de la hacienda, sino una presencia alerta y contenida. Mientras el coronel miraba los mapas y maldecía el terreno, los ojos de Mateo leían un lenguaje diferente. Observaba la formación de las nubes, el comportamiento de las aves, el tipo de musgo que crecía en los árboles. Su percepción no estaba entrenada en academias militares, sino en una vida de observación silenciosa, en la sabiduría heredada de su madre que le enseñó a entender el mundo natural como un texto lleno de advertencias y secretos. El coronel veía un simple camino hacia la batalla. Mateo veía un ecosistema vivo y peligroso que susurraba verdades que ningún mapa podía mostrar. La primera noche en el campo abierto cayó con una humedad penetrante que calaba hasta los huesos. El coronel, acostumbrado a la servidumbre eficiente de su hogar, esperaba que Mateo flaqueara en la intemperie. Le ordenó montar el campamento con un tono que anticipaba el fracaso. Sin embargo, observó desde la distancia, con una mezcla de fastidio y curiosidad, cómo el joven se movía con una economía de gestos asombrosa. Mateo no luchó contra el entorno, se adaptó a él.
Encontró un pequeño claro protegido del viento, recolectó yesca seca de debajo de las cortezas de los árboles caídos y encendió una fogata con apenas 2 chispas de pedernal. El fuego no solo proporcionó calor, sino una sensación de orden en medio de la naturaleza salvaje. El coronel se sentó junto a las llamas, sintiendo un confort que no admitiría en voz alta. Por primera vez, una minúscula grieta apareció en su certeza de que Mateo no era más que una herramienta inútil fuera de la hacienda. Al amanecer del segundo día, el magnífico semental del coronel, un animal tan orgulloso como su dueño, comenzó a cojear visiblemente. La frustración se apoderó de Álvaro. Un caballo lisiado era un estorbo, un símbolo de debilidad inaceptable en su camino hacia la gloria. Sacó su pistola con un movimiento brusco, decidido a resolver el problema con la misma crueldad eficiente con la que manejaba todos los aspectos de su vida. El sonido metálico del martillo, al ser amartillado, cortó el aire matutino. Justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo, Mateo se interpuso, sin decir una palabra, y se arrodilló junto a la pata del animal. Su gesto no fue de desafío, sino de una calma tan profunda que desarmó la ira del coronel. Con una mano firme pero gentil, levantó el casco del caballo, ignorando el peligro de una coz. Sus dedos exploraron la herradura con la pericia de un veterinario, buscando la fuente del dolor con una concentración absoluta. El coronel Álvaro bajó el arma, su furia reemplazada por una irritación perpleja. Observó cómo Mateo, usando la punta de un cuchillo, extraía con cuidado una lasca de pizarra afilada que se había incrustado profundamente en la ranilla del casco. La sangre brotó de inmediato. Sin inmutarse, Mateo sacó de su morral una pequeña bolsa de tela. De ella extrajo un puñado de hojas machacadas, una cataplasma de llantén y milenrama que había preparado la noche anterior mientras el coronel dormía. Aplicó el ungüento sobre la herida con una delicadeza que contrastaba con sus manos callosas. El caballo, que había estado tenso y nervioso, pareció relajarse bajo su toque. Álvaro guardó su pistola en silencio. No ofreció una palabra de agradecimiento, interpretando la acción como una simple extensión de las obligaciones de un esclavo. Sin embargo, el hecho innegable permanecía. El muchacho había salvado a su montura, demostrando un conocimiento que el coronel ni siquiera sabía que existía. La llegada al campamento militar fue un asalto a los sentidos. El lugar era un mar de lodo, tiendas de lona sucias y hombres cuyos rostros reflejaban una mezcla de aburrimiento y terror. El aire olía a guiso rancio, a sudor y al hedor metálico del miedo. A lo lejos, el eco sordo de los cañones era un recordatorio constante de la proximidad de la muerte. El coronel Álvaro se movió a través del caos con una rigidez que buscaba imponer orden, ladrando mandatos a sus subalternos y exigiendo que se le asignara un puesto de mando acorde con su rango. Mateo lo seguía como una sombra, sus ojos absorbiendo cada detalle del entorno. Mientras el coronel veía desorden y disciplina laxa, Mateo veía vulnerabilidades, las letrinas demasiado cerca del suministro de agua, los guardias distraídos en los perímetros, la desesperación mal disimulada en los ojos de los soldados más jóvenes. Era un mundo de brutalidad explícita, no muy diferente, en su esencia, al que ya conocía. La tienda asignada al coronel era un espacio lúgubre y húmedo, con el suelo de tierra ya convertido en un charco de barro por las recientes lluvias. La frustración de Álvaro crecía con cada inconveniente. Mientras él despotricaba contra la incompetencia del intendente Mateo, sin recibir orden alguna, tomó una pala y comenzó a cavar una zanja estrecha y precisa alrededor del perímetro de la tienda. Trabajaba con un ritmo constante y silencioso, su cuerpo moviéndose con la eficiencia de alguien acostumbrado a resolver problemas en lugar de simplemente quejarse de ellos. El agua estancada comenzó a drenar lentamente hacia el canal improvisado. Un sargento veterano con el rostro curtido por 1000 batallas observó la escena desde lejos, masticando una hebra de tabaco. Asintió con la cabeza, un gesto de aprobación profesional hacia la inteligencia práctica del joven. El coronel, inmerso en su propia indignación, no se percató ni del problema resuelto ni del respeto silencioso que Mateo había ganado. En los días siguientes, el coronel Álvaro intentó recrear una burbuja de su antigua autoridad en medio del fango del campamento. Exigía rituales que rayaban en lo absurdo. Sus botas debían brillar como espejos, su uniforme debía estar libre de cualquier arruga y su café matutino debía ser servido a la temperatura exacta. Mateo cumplía cada una de estas tareas con una precisión impecable. Pero algo en su comportamiento había cambiado.
Su obediencia ya no era la de un esclavo temeroso, era la de un estratega que conserva su energía para las batallas importantes. Sus movimientos eran deliberados, desprovistos de cualquier servilismo. Pulía las botas no para apaciguar al amo, sino porque entendía que el equipo bien cuidado era esencial para la supervivencia. Se movía por el campamento con un propósito silencioso, su existencia ya no definida únicamente por las órdenes del coronel, sino por una lógica interna de adaptación y resistencia que su captor era incapaz de comprender. Una disentería insidiosa comenzó a extenderse por el campamento como una plaga. El cirujano militar, un hombre cínico y sobrepasado, recetaba láudano y oraciones con igual indiferencia. Los gemidos de los hombres enfermos se convertían en parte de la sinfonía lúgubre del campamento. En este contexto, los movimientos de Mateo se volvieron más furtivos. Durante las horas del crepúsculo se aventuraba a los bordes del bosque que rodeaba el campamento, regresando con manojos de raíces y cortezas específicas. Se le veía hirviendo infusiones en una pequeña lata sobre su propia fogata. No ofrecía sus remedios abiertamente, sabiendo el peligro que eso implicaría, pero discretamente dejaba una taza de té de corteza de sauce junto a la estera de un soldado temblando de fiebre, o entregaba unas raíces de jengibre silvestre a otro que se doblaba de dolor. Eran pequeños actos de humanidad clandestina, una rebelión silenciosa contra la muerte y la indiferencia. El coronel Álvaro notó las excursiones de Mateo y su recolección de malas hierbas. Su reacción fue de un desprecio predecible y absoluto. Una tarde, mientras conversaba con un joven teniente ansioso por impresionarlo, vio a Mateo regresando del bosque. «Mire eso, teniente», dijo con una sonrisa burlona. «Hechicería de esclavos. Creen que pueden curar las balas con barro y hojas». El teniente rió nerviosamente, validando el prejuicio de su superior. Más tarde, en privado, el coronel le prohibió a Mateo traer sus brebajes sucios a la tienda. «Aquí confiamos en la ciencia y en Dios, no en las supersticiones de su gente», sentenció, sin darse cuenta de la ironía de sus palabras mientras los hombres bajo su mando seguían enfermando y muriendo por la falta de una medicina efectiva. Su ceguera no era solo producto del orgullo, sino de una ignorancia voluntaria que ponía en peligro a todos los que lo rodeaban, incluido él mismo. Un día una carreta de suministros vitales, cargada de municiones y alimentos, se atascó en un lodazal profundo a la entrada del campamento. Un grupo de soldados, bajo las órdenes a gritos de un cabo frustrado, intentaba liberarla sin éxito. Azotaban a las mulas, que se hundían cada vez más, y empujaban la carreta desde ángulos incorrectos, solo consiguiendo que las ruedas se enterraran más en el fango. La escena era un caos de esfuerzo inútil y maldiciones. Mateo, que pasaba por allí en una de sus tareas, se detuvo a observar durante 1 minuto. Luego se acercó al cabo y, con voz baja y respetuosa, le señaló un gran tronco caído cerca. Le explicó con gestos y pocas palabras cómo usarlo como palanca, colocando unas piedras como punto de apoyo en un lugar específico para maximizar la fuerza. El cabo, desesperado, decidió seguir el consejo. Para asombro de todos, con un esfuerzo coordinado, la carreta se deslizó fuera del lodo y quedó libre. El coronel Álvaro fue testigo del final de la escena desde la distancia. Vio cómo los soldados, momentos antes frustrados, ahora golpeaban a Mateo en la espalda en un gesto de camaradería ruda, compartiendo con él un trago de agua de sus cantimploras. Vio el respeto genuino en sus miradas. Pero en lugar de reconocer la inteligencia de Mateo, el coronel sintió una punzada de furia. Su mundo se basaba en una jerarquía estricta, y lo que acababa de presenciar era una violación de ese orden. Marchó hacia el grupo y con una voz gélida reprendió a Mateo. «¿Quién te crees que eres para dar órdenes a hombres libres y soldados de esta república?», le espetó, su voz cargada de veneno. «Tu trabajo es obedecer, no pensar». Los soldados se quedaron en silencio, incómodos. La injusticia de la reprimenda era tan evidente como el lodo en sus botas, y por primera vez, algunos de ellos miraron al gran coronel con algo menos que admiración. Esa misma noche, en la tienda de mando, el coronel y su estado mayor se inclinaban sobre un mapa de la región, planeando una incursión nocturna. Discutían acaloradamente sobre la mejor ruta para cruzar un río que figuraba en el mapa como un arroyo poco profundo. Mateo, de pie en un rincón oscuro mientras reponía la leña del brasero, escuchaba en silencio. Reconoció el área en el mapa por las formaciones rocosas que habían pasado en su viaje. Pero también recordó algo que el mapa, dibujado hacía años, no mostraba:
el tipo de sauces y juncos que crecían en las orillas. Su madre le había enseñado que esas plantas específicas solo prosperaban en terrenos pantanosos y aguas estancadas, no en corrientes rápidas y poco profundas. El río había cambiado su curso, convirtiendo el supuesto vado en una ciénaga traicionera. Sabía que la ruta que estaban planeando era una trampa mortal, pero su lugar era el silencio. Más tarde, cuando los oficiales se habían retirado y el coronel revisaba los últimos detalles del plan a la luz de un candil, Mateo se acercó a la mesa. Con el pretexto de limpiar las cenizas del suelo, colocó deliberadamente una única caña de junco, larga y delgada, junto a la bota del coronel. Era la misma especie que había visto crecer en abundancia a lo largo de las orillas del río. No dijo nada, no hizo ningún gesto. Fue un acto de comunicación silenciosa, un último intento de advertencia que dependía enteramente de la capacidad del coronel para ver más allá de sus propios prejuicios. La caña de junco yacía en el suelo, un símbolo mudo de un conocimiento que el coronel despreciaba, una verdad humilde que intentaba abrirse paso a través de la armadura de la arrogancia. Mateo se retiró a las sombras, habiendo hecho todo lo que podía hacer sin arriesgarse a una paliza o algo peor. Su destino y el de la patrulla estaba ahora en manos de un hombre que se negaba a ver. El coronel Álvaro notó la caña de junco en el suelo, la miró con fastidio, considerándola simplemente un trozo más de la suciedad que invadía su espacio personal. Con la punta de su bota la apartó con un gesto de desdén, barriéndola hacia un rincón oscuro de la tienda. No le dedicó ni un segundo de reflexión. Su mente estaba fija en la gloria de la incursión, en la ejecución perfecta de su plan. La posibilidad de que un esclavo pudiera poseer información relevante sobre la topografía era tan ajena a su concepción del mundo que ni siquiera la consideró como una remota posibilidad. Dio las órdenes finales a su teniente, le entregó el mapa y despidió a la patrulla con una palmada en el hombro y una promesa de menciones por su valentía. Mientras los hombres se perdían en la oscuridad, el coronel se sirvió un vaso de brandy, convencido de su propia brillantez estratégica, completamente ajeno a la catástrofe que acababa de poner en marcha. La patrulla regresó horas después del amanecer, o lo que quedaba de ella. Eran un grupo de espectros cubiertos de lodo negro y sanguijuelas, llevando a 2 heridos y habiendo perdido sus rifles y mulas en el pantano. El vado que el mapa prometía era una ciénaga traicionera que casi los había tragado. El teniente, con el rostro pálido de humillación y rabia, informó al coronel. Las palabras cayeron como martillazos en el silencio de la tienda. El rostro de Álvaro se convirtió en una máscara de furia controlada, pero debajo de ella una corriente helada de vergüenza comenzaba a fluir. Su plan, su autoridad, su juicio, todo había sido puesto en tela de juicio por un pantano. No miró a Mateo, quien estaba en su rincón habitual, pero sintió su presencia silenciosa como una acusación. La imagen fugaz de la caña de junco en el suelo brilló en su memoria, un recuerdo incómodo que apartó con violencia. Esa noche, el sueño eludió al coronel Álvaro. El fracaso de la patrulla había erosionado su aura de infalibilidad, y podía sentirlo en las miradas evasivas de sus hombres. Se paseaba de un lado a otro en la estrechez de su tienda como un animal enjaulado. El peso del mando, que siempre había llevado como una corona, de repente se sentía como una carga aplastante. En un gesto casi inconsciente, sacó su reloj de bolsillo de plata. Lo abrió y observó el intrincado mecanismo, el movimiento rítmico que siempre le había dado una sensación de orden y control. Pero esa noche, el tic-tac parecía burlarse de él. Un recordatorio de que el tiempo avanzaba hacia un desenlace que ya no controlaba. Por primera vez, desde que había llegado al frente, el gran coronel de la Vega sintió una punzada de miedo, una vulnerabilidad que lo aterrorizaba más que cualquier ejército enemigo. Impulsado por una inquietud que no podía nombrar, el coronel salió de su tienda. La noche era fría y el campamento estaba en silencio, a excepción de los gemidos ocasionales de los enfermos y el llanto lejano de un chacal. La luz de una pequeña fogata llamó su atención. Allí, sentado sobre una caja de municiones, estaba Mateo. No dormía. Con una piedra de afilar que movía con movimientos largos y rítmicos, estaba afilando el sable de caballería del coronel. El sonido era hipnótico, un susurro metálico que parecía cortar la tensión del aire. No había ira ni resentimiento en su postura, solo una concentración total en la tarea. Estaba preparando el arma de su amo para la batalla que se avecinaba.
En ese momento Mateo no era un esclavo cumpliendo una orden, era un guardián, un protector silencioso que velaba mientras el mundo del coronel comenzaba a desmoronarse. Su lealtad no era hacia el hombre, sino hacia un deber que trascendía la humillación. Sus miradas se encontraron a través de las llamas danzantes. Fue un momento suspendido en el tiempo, despojado de rangos y títulos. El coronel vio a un hombre, no a una herramienta. Mateo vio a un líder acorralado por sus propias limitaciones. Instintivamente la mano del coronel fue al bolsillo de su chaleco, sus dedos buscando el contorno familiar y frío de su reloj de plata. Era un gesto defensivo, un intento de reafirmar la barrera de estatus que siempre los había separado. Pero el reloj ya no se sentía como un símbolo de poder indiscutible. Ahora parecía frágil, un vestigio de un orden que la realidad de la guerra estaba destrozando. La mirada de Mateo permaneció firme, ni desafiante ni sumisa. Era una mirada que simplemente veía, y en esa claridad el coronel se sintió expuesto y vulnerable de una manera que nunca antes había experimentado. El equilibrio de poder, aunque no se había invertido, se había nivelado peligrosamente. Un correo a caballo llegó al día siguiente, trayendo cartas y despachos del mundo que habían dejado atrás. Entre la correspondencia oficial había una carta personal para el coronel, sellada con el delicado perfume de su hija Sofía. Se retiró a su tienda para leerla en privado. La letra elegante de Sofía llenaba la página, describiendo la vida en la hacienda, pero entre líneas su preocupación era evidente. Hacia el final de la carta, una pregunta simple pero cargada de significado. ¿Y Taquiao, cómo está Mateo? Rezo para que lo cuide bien, padre. A veces, los más silenciosos son los que más nos protegen. Las palabras de su hija actuaron como un espejo, reflejando una verdad que él se había esforzado por negar. La humanidad de Mateo, reconocida por su propia hija, lo confrontaba desde el papel. Con un gesto de frustración, arrugó ligeramente la carta en su puño, como si pudiera aplastar la incómoda verdad que contenía. Al atardecer, un oficial de Estado Mayor llegó con nuevas órdenes. La inteligencia había detectado un movimiento de tropas enemigas. Su batallón debía avanzar al amanecer para asegurar un paso estratégico en las colinas. La noticia electrificó el campamento, reemplazando el letargo con una tensión palpable y vibrante. Los hombres revisaban sus armas, escribían cartas apresuradas y buscaban consuelo en la camaradería o en la soledad. El coronel, de nuevo en su elemento, impartió sus órdenes con una precisión y claridad renovadas. La inminencia de la batalla parecía haberle devuelto su propósito. Le dio a Mateo una serie de mandatos secos para preparar su equipo. Mateo asintió en silencio y se puso a trabajar. Pero mientras el coronel le daba la espalda, la cámara se enfocaría en el rostro de Mateo. Su mirada no estaba en las hebillas que pulía, sino en las colinas oscuras, sus oídos atentos a un silencio antinatural en el bosque. Él sentía el peligro que se avecinaba. No a través de mapas e informes, sino con un instinto primordial. La virada silenciosa estaba completa. La emboscada esperaba. La madrugada estalló en un infierno de fuego y acero. La avanzada del coronel, concebida con una arrogancia geométrica sobre los mapas, se estrelló contra la realidad brutal de una emboscada perfectamente ejecutada. El aire se rasgó con el silbido de las balas y los gritos ahogados de hombres sorprendidos. El humo de la pólvora, espeso y acre, se mezclaba con el olor metálico de la sangre fresca, creando una niebla infernal que borraba las líneas entre la vida y la muerte. En el epicentro del caos, un impacto sordo derribó al coronel Álvaro de la Vega de su caballo. El mundo se convirtió en un torbellino de dolor y confusión, una mancha roja que se expandía en su pierna y un zumbido agudo en sus oídos. Su batallón, su maquinaria de guerra perfecta, se había desintegrado en un instante, convirtiéndose en un puñado de hombres aterrorizados que corrían para salvar sus propias vidas, abandonando a su líder a su suerte en el fango ensangrentado del campo de batalla. El pánico fue un contagio más rápido y letal que cualquier bala. El joven teniente, con el rostro pálido de terror, intentó inútilmente imponer orden, pero sus gritos fueron devorados por el estruendo de la batalla. La retirada se convirtió en una desbandada caótica, una estampida de hombres que ya no eran soldados, sino simplemente presas huyendo de los cazadores. Nadie miró atrás. En la mente de los supervivientes, el coronel ya estaba muerto, una baja más en la contabilidad anónima de la guerra. El sonido de sus botas chapoteando en el lodo mientras huían
Se fue apagando lentamente, dejando a Álvaro en un silencio repentino y aterrador, un silencio que solo era roto por los gemidos de los moribundos y el avance inexorable de las botas enemigas. La soledad que lo envolvió era más fría y profunda que el propio barro, una traición que dolía casi tanto como la herida que le destrozaba la pierna. Era el fin de su mundo. Con un esfuerzo sobrehumano, el coronel intentó arrastrarse, pero el dolor era una llamarada blanca que le consumía la conciencia. Vio las siluetas de los soldados enemigos moviéndose a través del humo, figuras oscuras y amenazantes que se acercaban con una calma depredadora. Su mano, temblorosa, buscó la pistola en su cinturón. La encontró, el metal frío un consuelo familiar y fútil. Amartilló el arma. El clic metálico, un último acto de desafío en un universo que se había vuelto contra él. La ironía de su situación lo golpeó con la fuerza de una bala. Él, Álvaro de la Vega, descendiente de generales y conquistadores, iba a morir solo, en un charco de su propia sangre, abandonado por los hombres que había jurado liderar. La gloria era una mentira. El honor, un fantasma. Solo quedaba la humillación de un final anónimo y sucio. Apuntó el arma hacia las sombras que se acercaban esperando el fin. Entonces una figura se materializó a su lado, moviéndose con una rapidez silenciosa que no pertenecía al caos de la batalla. No era un enemigo, era Mateo. La mente del coronel, nublada por el dolor y la desesperación, se negó a procesar la imagen. ¿Por qué no había huido? La libertad estaba a su alcance. Un regalo servido en la bandeja de plata de la guerra. Esperaba ver en sus ojos el regocijo del oprimido, la satisfacción de la venganza. Pero lo que encontró fue una calma desconcertante, una concentración absoluta que no dejaba espacio para el odio ni el miedo. Mateo no lo miraba como a un amo ni como a un enemigo. Lo miraba como a un problema que necesitaba ser resuelto, como a un cuerpo herido que necesitaba ser sanado. En ese instante, todas las jerarquías que habían gobernado sus vidas se disolvieron en la urgencia de la supervivencia. Sin pronunciar una sola palabra, Mateo se arrodilló en el barro. Con un movimiento rápido y decidido, rasgó un trozo largo de su propia camisa. Ignorando un débil intento de protesta del coronel, comenzó a trabajar en la pierna herida. Sus manos, que el coronel siempre había visto como herramientas para servirle, se movieron con la pericia de un cirujano de campo. Encontró una rama rota, la usó como molinete y aplicó un torniquete improvisado con una fuerza precisa, apretando justo lo suficiente para detener la hemorragia sin cortar por completo la circulación. El dolor se intensificó por un momento, pero el flujo de sangre que empapaba el uniforme del coronel disminuyó hasta convertirse en un goteo. La prueba de su valor no fue un acto de violencia, sino un acto de creación, una imposición de orden en medio de la aniquilación. Era una demostración de poder puro y elemental. El coronel observaba, aturdido, incapaz de hablar. El shock de la herida se mezclaba con el shock de la revelación. Vio a Mateo sacar de un pequeño morral la misma bolsa de tela que había visto en el campamento, la que contenía las supersticiones de salvajes de las que se había burlado. Con dedos firmes, Mateo aplicó una cataplasma espesa y oscura de hierbas machacadas directamente sobre la herida abierta. El aroma penetrante y terroso de las plantas, una mezcla de consuelda y milenrama, llenó el aire, un olor a vida que luchaba contra el hedor a muerte. Era el conocimiento de su madre, el legado que el coronel había intentado aplastar con humillaciones, manifestándose ahora como su única esperanza de salvación. La verdad, incontestable y humillante, se abría paso a través de las capas de su orgullo, dejándolo desnudo y vulnerable ante el hombre que había deshumanizado. Con la hemorragia bajo control, los ojos de Mateo escanearon el entorno, evaluando la situación táctica con una rapidez que superaba la de cualquier oficial. Sus ojos se fijaron en un denso matorral de espinos, un refugio casi impenetrable a unos 20 metros de distancia. No pidió permiso. No sugirió un plan, simplemente señaló con la cabeza y luego miró al coronel con una intensidad que no admitía discusión. La inversión de poder fue total y absoluta. El gran estratega, el hombre de mapas y planes, era ahora una carga inútil. Su supervivencia dependía por completo de la inteligencia instintiva y el coraje silencioso de su esclavo. El silencio que se instaló entre ellos no era el de amo y sirviente, sino el de comandante y subordinado, aunque los roles se habían invertido de una manera que desafiaba toda lógica de su mundo. El viaje hacia el matorral fue una agonía. Mateo,
Con un esfuerzo que tensaba cada músculo de su cuerpo, pasó el brazo del coronel sobre sus hombros y lo levantó. El peso del hombre mayor era casi el doble que el suyo, pero Mateo avanzó paso a paso, arrastrándolo a través del lodo pegajoso. Cada movimiento era una tortura para el coronel, pero también una lección. Sentía la fuerza inquebrantable del joven, una resistencia que no provenía de la fuerza bruta, sino de una voluntad de hierro. Era una lealtad que no había hecho nada para merecer, un acto de gracia tan incomprensible como abrumador. El mundo del coronel, construido sobre cimientos de poder, linaje y desprecio, se estaba desmoronando con cada paso doloroso que daban juntos en el barro, revelando la fragilidad de sus convicciones y la fuerza de la humanidad que había negado. Una vez ocultos en la penumbra espinosa del matorral, el sonido de una patrulla enemiga se hizo peligrosamente cercano. Las voces en un idioma desconocido, el chasquido de las ramas bajo sus botas, todo a escasos metros de su escondite. El coronel contuvo la respiración, el terror helado apoderándose de él. Su mano buscó instintivamente la pistola, pero Mateo, con un gesto rápido y firme, le agarró la muñeca, negándole ese último acto de violencia suicida. Los ojos de Mateo estaban fijos en el exterior, su cuerpo una estatua de quietud. No respiraba miedo, respiraba paciencia. En esa tensa oscuridad, el coronel comprendió que la verdadera valentía no siempre residía en el estruendo de la batalla, sino a veces en la capacidad de permanecer quieto, de soportar, de esperar. Estaba presenciando una clase magistral de supervivencia impartida por el hombre al que había considerado menos que humano. Cuando la patrulla finalmente se alejó, un silencio profundo y denso los envolvió. No era un silencio vacío, sino uno cargado de significado, de verdades no dichas y de un mundo entero que se había reconfigurado en el lapso de una hora. El coronel miró su pierna, vendada de forma rudimentaria pero eficaz. Luego miró el rostro de Mateo, impasible, vigilante. La arrogancia, esa armadura que había llevado durante toda su vida, se hizo añicos, dejando al descubierto una vergüenza tan profunda y dolorosa que le quemaba la garganta. Abrió la boca para decir algo, para dar una orden, para agradecer, para disculparse, pero las palabras se negaron a formarse. El silencio era el único lenguaje posible para expresar la magnitud de su fracaso moral. En ese momento, en la quietud del matorral, el poderoso coronel de la Vega se sintió, por primera vez, verdaderamente pequeño. Un único sonido rompió finalmente el silencio, el suave tintineo del reloj de bolsillo de plata del coronel que había caído al suelo durante el rescate. Mateo se inclinó, lo recogió del barro y, con un trozo limpio de su camisa, lo limpió con un cuidado reverencial. La superficie pulida reflejó por un instante el rostro exhausto de ambos hombres. Luego, sin una palabra, Mateo extendió la mano y se lo devolvió al coronel, depositándolo en su palma abierta. El gesto fue más elocuente que cualquier discurso. No era el acto de un esclavo devolviendo la propiedad de su amo. Era el acto de un hombre devolviéndole a otro un pedazo de su identidad, pero ahora imbuido de un nuevo significado. El reloj ya no era un símbolo de linaje y poder opresivo. En la mano temblorosa del coronel se había convertido en el peso tangible de su deuda, un emblema de gratitud y de una humanidad compartida y redescubierta. Los días que siguieron se disolvieron en una lenta y febril procesión a través de un paisaje devastado. El coronel Álvaro de la Vega, ahora reducido a una carga transportada en una carreta improvisada, experimentó el mundo desde una nueva y humillante perspectiva. El dolor en su pierna era una constante atadura a la realidad, pero un tormento más profundo ardía en su interior, el recuerdo incesante del rescate. Cada vez que cerraba los ojos, veía las manos firmes de Mateo aplicando el torniquete, el rostro concentrado del joven mientras lo arrastraba fuera del campo de la muerte. La vergüenza era una fiebre que ninguna medicina podía curar. Observaba a Mateo que caminaba junto a la carreta con un paso incansable, su espalda recta un reproche silencioso. Ya no veía a un esclavo, a una herramienta. Veía el rostro de su propia ceguera moral, la encarnación de una nobleza que él, con todo su linaje y sus medallas, nunca había poseído. El mundo exterior era un caos de retirada y derrota, pero la verdadera batalla se libraba ahora en el alma del coronel. El viaje de regreso a la hacienda fue un purgatorio silencioso. La relación entre los dos hombres se había reconfigurado por completo. Mateo ya no era la sombra invisible del coronel, se había convertido en su guardián.
Atendía sus heridas con la misma pericia silenciosa que había demostrado en el campo de batalla, cambiando los vendajes de hierbas y asegurándose de que el coronel bebiera agua limpia. Álvaro, por su parte, había perdido la capacidad de dar órdenes. Sus palabras, antes afiladas como sables, ahora se atoraban en su garganta, ahogadas por el peso de su deuda. Intentó varias veces articular una palabra de agradecimiento, pero el sonido se negaba a salir, bloqueado por décadas de arrogancia. En su lugar se limitaba a observar. Observaba cómo Mateo compartía su escasa ración de comida con otro soldado herido, cómo calmaba a un caballo asustado con un simple murmullo. Cada acto de compasión era un nuevo golpe al pedestal sobre el que había construido su vida, revelando la fragilidad de su carácter. Una noche, mientras acampaban bajo un cielo teñido de púrpura por el crepúsculo, una helada repentina descendió sobre ellos. El coronel, debilitado por la fiebre, comenzó a temblar incontrolablemente bajo su delgada manta. Vio a Mateo sentado junto al fuego, envuelto en su propio poncho raído. Después de un momento de vacilación, Mateo se levantó, se acercó a la camilla del coronel y, sin decir una palabra, colocó su propio poncho sobre él, añadiendo una capa vital de calor. Álvaro se quedó inmóvil, sintiendo el calor áspero de la lana y más profundamente una calidez que no tenía nada que ver con la temperatura. Era un acto de cuidado puro, desinteresado, un gesto que trascendía la relación de amo y esclavo. En esa simple acción, el coronel sintió una conexión humana tan profunda que lo desarmó por completo. Las lágrimas, calientes y amargas, brotaron de sus ojos por primera vez en más de 30 años. No de dolor físico, sino de una abrumadora sensación de gratitud y arrepentimiento. La llegada a la hacienda de la Vega no fue el regreso triunfal de un héroe de guerra, sino la llegada silenciosa de un hombre roto. Sofía corrió a recibirlo, sus ojos llenos de alivio y preocupación, pero su mirada se desvió rápidamente hacia la figura de Mateo, que ayudaba a bajar a su padre de la carreta con una fuerza gentil. El coronel, apoyado en el joven, vio la mirada de entendimiento en los ojos de su hija. Ella lo sabía. De alguna manera, ella siempre lo había sabido. Mientras lo llevaban a sus aposentos, Álvaro no pudo evitar comparar este regreso con su partida. Se había ido como un tirano arrastrando a su víctima a un castigo seguro. Regresaba como un inválido, sostenido por la misma persona a la que había intentado destruir. La ironía era tan cruel como justa. La hacienda, que siempre había sido el escenario de su poder absoluto, se sentía ahora como el tribunal de su conciencia, y cada rincón parecía susurrar la magnitud de su error. Durante las largas semanas de convalecencia, el coronel se sumió en un profundo silencio reflexivo. Su habitación, antes un centro de mando desde donde dictaba el destino de cientos de personas, se convirtió en una celda de introspección. Rechazó la compañía de sus oficiales y amigos, prefiriendo la soledad. La única persona cuya presencia solicitaba era la de Mateo. No le pedía que le sirviera, sino simplemente que estuviera allí. Mientras Mateo leía en voz baja de un libro de botánica que Sofía le había proporcionado, o simplemente se sentaba en un rincón reparando un arnés de cuero, el coronel lo observaba. Estudiaba la calma en su rostro, la economía de sus movimientos, la dignidad inherente que emanaba de él, la frase que había gritado en el comedor. «Este muchacho no es de nuestra sangre», resonaba en su memoria como una blasfemia. Se dio cuenta de que la sangre solo determinaba el linaje, pero eran los actos los que definían la nobleza del espíritu. Un día, mientras el sol de la tarde se filtraba por la ventana, el coronel finalmente encontró la fuerza para hablar. Su voz era ronca, frágil, despojada de su antiguo timbre autoritario. «Mateo», comenzó, y el joven levantó la vista de su trabajo, sus ojos serenos y expectantes. El coronel tragó saliva, luchando contra el nudo en su garganta. «Tu hermana, Ana, ¿cómo está?» La pregunta era una ofrenda de paz, un primer paso a través del abismo que él mismo había creado. Era la primera vez que se refería a la niña por su nombre, la primera vez que reconocía su existencia como algo más que la pariente de un esclavo. Mateo lo miró por un largo momento, procesando la pregunta. Su respuesta fue simple, directa, sin rastro de acusación. «La fiebre ha vuelto, señor. Los remedios del jardín ya no son suficientes». La calma en su voz era más devastadora que cualquier reproche, pues ponía al descubierto la consecuencia directa de la crueldad del coronel. La respuesta de Mateo fue como una daga en el corazón de Álvaro.
La enfermedad de la niña no era un hecho fortuito, era el resultado directo de su tiranía, del agotamiento al que había sometido a Mateo, impidiéndole cuidar de ella. La culpa, que hasta entonces había sido una sombra abstracta, se materializó en la imagen de una niña pequeña luchando por respirar. En ese momento el coronel comprendió que la reparación no podía limitarse a palabras o gestos simbólicos. Debía ser un acto concreto, una enmienda tangible al daño que había causado. Con un esfuerzo que le hizo palidecer, se incorporó en la cama, su rostro una máscara de determinación. «Prepara el carruaje», ordenó, su voz recuperando un atisbo de su antigua autoridad, pero ahora al servicio de un propósito completamente diferente. «Tú y yo vamos a la ciudad. Traeremos al mejor médico, cueste lo que cueste». La orden no era para un esclavo, sino para un aliado. El viaje a la ciudad fue un espejo invertido de su viaje a la guerra. Ahora el coronel y Mateo se sentaban uno al lado del otro en el carruaje, no como amo y sirviente, sino como dos hombres unidos por una misión común. Durante el trayecto el coronel le hizo a Mateo preguntas sobre las hierbas que usaba, sobre el conocimiento de su madre, sobre su vida antes de que él la convirtiera en un infierno. Escuchaba con una atención que nunca antes había concedido a nadie por debajo de su rango. Mateo, al principio vacilante, comenzó a hablar. Describió las propiedades de las plantas, las historias que su madre le contaba sobre el equilibrio de la naturaleza, la delicada danza entre la vida y la enfermedad. Álvaro escuchaba, fascinado y avergonzado, descubriendo un universo de sabiduría y sensibilidad en el hombre al que había considerado una simple herramienta. Estaba aprendiendo que el verdadero poder no residía en comandar, sino en comprender. Consiguieron al médico más reputado de la capital, un hombre de ciencia y escepticismo que inicialmente miró con desdén los remedios caseros. Pero cuando Mateo, con una humildad tranquila, describió los síntomas de Ana y las hierbas que había utilizado, el médico se sorprendió por la precisión de sus observaciones. El viaje de regreso fue una carrera contra el tiempo. Al llegar encontraron a Sofía al lado de la cama de Ana, aplicándole paños fríos en la frente. El médico examinó a la niña y, tras administrar su medicina, se volvió hacia el coronel. «Su hombre le ha salvado la vida 2 veces», dijo, refiriéndose al torniquete improvisado que le había salvado la pierna al coronel y a los cuidados que habían mantenido a Ana con vida hasta ese momento. «Su conocimiento de las fiebres es tan preciso como el mío. Solo le faltaban los recursos». El coronel asintió en silencio, aceptando la verdad sin excusas. Esa noche, mientras la crisis pasaba y la respiración de Ana se volvía más tranquila y regular, el coronel Álvaro de la Vega se quedó de pie junto a la ventana de su estudio, observando la luna. Había convocado a Mateo no para darle una orden, sino para estar en su presencia. El silencio entre ellos ya no era tenso ni opresivo, sino que estaba lleno de un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. El coronel se acercó a su escritorio y tomó el reloj de bolsillo de plata. El objeto que durante tanto tiempo había sido el símbolo de su orgullo y su linaje, ahora se sentía como el peso de su vergüenza. Se giró y se lo ofreció a Mateo, con la palma de la mano abierta. «Esto», dijo con la voz quebrada, «pertenece a un hombre cuyo valor no se mide por su sangre, sino por sus acciones. Me equivoqué». Mateo miró el reloj, su superficie pulida reflejando la luz de la vela. Luego levantó la vista y miró directamente a los ojos del coronel. Con un gesto lento y deliberado no tomó el reloj. En su lugar colocó su propia mano sobre la del coronel, cerrando suavemente los dedos de Álvaro alrededor del objeto. «Guárdelo, señor», dijo Mateo en voz baja, «para que recuerde que el tiempo nos da a todos la oportunidad de cambiar». El acto no fue de rechazo, sino de un perdón profundo y una sabiduría aún mayor. No quería un pago, quería una transformación. El coronel sintió el calor de la mano de Mateo sobre la suya, un puente construido sobre las ruinas de su orgullo. Apretó el reloj, ya no como un símbolo de lo que era, sino como una promesa de en quién se convertiría. La redención no era un destino, sino un viaje que acababa de comenzar. El aire en la hacienda de la Vega ya no pesaba. Se había vuelto más ligero, como si una tormenta contenida durante generaciones finalmente se hubiera disipado. Las puertas de la casa principal, antes cerradas para preservar una jerarquía asfixiante, ahora permanecían abiertas, permitiendo que la brisa y los sonidos de una vida renovada circularan libremente.
El coronel Álvaro de la Vega, moviéndose con la ayuda de un bastón de ébano, ya no caminaba como el dueño de la tierra, sino como un custodio que aprendía a escucharla. Su primera acción, una vez que pudo sostener una pluma con mano firme, fue redactar y firmar los documentos de manumisión para Mateo y su hermana Ana. El crujido del papel y el trazo final de la tinta no fueron un acto de generosidad, sino una confesión, la primera enmienda en un libro de contabilidad moral que estaba profundamente en deuda. La libertad, sellada con cera y la insignia de la familia, era el reconocimiento tardío de una verdad que la guerra le había enseñado a un costo terrible. Días después, el coronel convocó a todos los habitantes de la hacienda al gran comedor, el mismo escenario de la humillación original. Los capataces, los sirvientes y los trabajadores del campo se reunieron en un silencio expectante, sus rostros reflejando una mezcla de curiosidad y temor. Mateo y Ana estaban de pie cerca de la entrada, no en un rincón de servidumbre, sino como invitados de honor. El coronel, apoyado en su bastón en la cabecera de la mesa, no levantó la voz. Con una calma solemne que imponía más respeto que sus antiguos gritos, leyó en voz alta los documentos de libertad. Luego levantó la vista, sus ojos buscando los de Mateo a través del salón. Frente a todos ustedes, a quienes obligué a ser testigos de mi arrogancia, hoy les pido que sean testigos de mi enmienda, dijo, su voz resonando con una sinceridad inquebrantable. Yo despojé a este hombre de su dignidad con mis palabras. Estaba ciego. Mateo no solo posee un honor que yo desconocía, sino que me enseñó el verdadero significado de esa palabra. Me equivoqué. Tras el acto público, el coronel ofreció a Mateo y a Ana una suma considerable de dinero, un carruaje y cartas de recomendación para que pudieran empezar una nueva vida en la ciudad. Era una oferta justa, la conclusión lógica de su liberación. Pero Mateo, después de una larga pausa en la que pareció sopesar el futuro, negó con la cabeza. La libertad no es un lugar al que se huye, coronel, es un lugar que se construye. Respondió con una sabiduría tranquila que ya no sorprendía a Álvaro. Mi conocimiento no está en las ciudades, está en esta tierra, en sus plantas, en sus estaciones. Si me lo permite, me gustaría quedarme, no como su sirviente, sino como el administrador de estos campos. Podemos hacer que esta hacienda no solo sea próspera, sino justa. La propuesta no era una petición, sino una visión, la de un futuro donde el poder no se imponía, sino que se compartía, basado en el mérito y el respeto mutuo. El coronel, conmovido, simplemente asintió, aceptando el nuevo orden. La transformación de la hacienda fue gradual pero profunda. Mateo, trabajando codo a codo con los capataces, introdujo nuevos métodos de cultivo basados en su íntimo conocimiento de la ecología local. Diseñó sistemas de irrigación que seguían los contornos naturales de la tierra, enseñó a los trabajadores a rotar los cultivos para enriquecer el suelo y estableció un vivero para plantas medicinales que serviría a toda la comunidad. Su liderazgo no se basaba en órdenes, sino en demostraciones y explicaciones. Los trabajadores, que antes lo veían con una mezcla de lástima y distancia, ahora acudían a él en busca de consejo, respetando su sabiduría práctica por encima de los viejos métodos impuestos por la tradición. La hacienda de la Vega comenzó a florecer de una manera que la simple autoridad del coronel nunca había logrado, produciendo no solo cosechas más abundantes, sino también una palpable sensación de dignidad compartida entre sus habitantes. La relación entre Sofía y Mateo también encontró su forma natural. Liberados de las barreras invisibles del estatus, su conexión floreció en una profunda amistad basada en la admiración mutua. A menudo se les veía caminando juntos por el jardín medicinal, que ahora se había expandido bajo la dirección de Mateo y el patrocinio de Sofía. Ella le leía pasajes de sus libros de botánica y filosofía, y él le explicaba los secretos que las plantas no revelaban en las páginas impresas. Ya no había un abismo entre ellos, sino un puente construido con conocimiento compartido y un sueño común de un mundo más equitativo. Sofía, que una vez fue solo una testigo silenciosa de la injusticia, se había convertido en una participante activa en la creación de un nuevo legado para su familia, uno que ya no se definiría por la pureza de la sangre, sino por la amplitud del corazón y la mente. Una tarde en el estudio del coronel, la luz dorada del atardecer se filtraba por las ventanas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire.
Álvaro sostenía el reloj de bolsillo de plata en la palma de su mano, no para consultar la hora, sino como si sopesara el peso de su propia historia. Mateo entró en la habitación, ya no para servir, sino para discutir los planes de la próxima siembra. El coronel levantó el reloj. «Este objeto midió el tiempo de mi orgullo y mi ceguera», dijo en voz baja. «Me enseñó a contar los segundos, pero tú me enseñaste a valorar los momentos. Me gustaría que lo aceptaras». Mateo miró el reloj y luego al coronel. Con una sonrisa suave lo empujó de vuelta hacia Álvaro. «Su verdadero valor, coronel, no está en quién lo posee, sino en lo que nos recuerda. Consérvelo como un mapa del viaje que hemos hecho. Yo prefiero que me enseñe a leer los mapas de sus libros. Es un tiempo que no conozco». La imagen final de la hacienda de la Vega no fue de un amo y un sirviente, sino la de dos hombres sentados uno al lado del otro en la vasta biblioteca. El coronel Álvaro, con sus gafas de lectura en la punta de la nariz, tenía un viejo mapa de guerra extendido sobre la mesa de caoba. Su dedo, antes acostumbrado a señalar enemigos y trazar estrategias de conquista, ahora se deslizaba lentamente bajo las palabras impresas, enseñando a Mateo a leer. El dedo de Mateo seguía al suyo, uniendo dos mundos en un solo acto de aprendizaje. La cámara se alejaría lentamente, abarcando la sala llena de libros, el antiguo símbolo de un poder exclusivo que ahora se había convertido en una herramienta de liberación compartida. Y en el silencio de la biblioteca, donde un hombre enseñaba a otro a descifrar el mundo, quedó sellada la verdad irrefutable. La verdadera nobleza no se hereda en la sangre, sino que se cultiva, con paciencia y coraje, en el alma.